en la vasta y mítica historia de la mitología griega, repleta de dioses poderosos, héroes legendarios y criaturas fantásticas, existe una deidad cuya imagen ha sido a menudo tergiversada y malinterpretada: Hades, el soberano del inframundo. Desde tiempos inmemoriales, su nombre ha estado envuelto en un aura de temor y misterio, vinculado erróneamente con el mal y la oscuridad absoluta. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Hades no es el demonio que muchos imaginan, ni un dios cruel y despiadado, sino una entidad con un papel fundamental en el equilibrio del cosmos y el orden. A diferencia de sus hermanos Zeus y Poseidón, cuyo dominio sobre el cielo y las aguas los convirtieron en figuras más visibles y adoradas, Hades reinaba en un mundo oculto a los ojos de los mortales, el sombrío inframundo, donde las almas de los difuntos encontraban su destino final. Su reino no era un lugar de castigo eterno, sino un espacio de tránsito y juicio, donde cada alma recibiría la retribución justa según sus actos en vida. A pesar de su importancia dentro del panteón olímpico, su carácter reservado y la naturaleza de su dominio lo hicieron un dios temido, pero también admirado. Acompáñanos en un fascinante recorrido por la historia de Hades, desde su nacimiento y participación en la titanomaquia hasta su reinado en el inframundo, su relación con Perséfone y su influencia en la cultura popular. Descubriremos la verdad detrás de los mitos y leyendas que lo rodean, desentrañando el legado de uno de los dioses más enigmáticos y esenciales de la mitología griega. Hades era hijo de los titanes, Cronos y Rea, y formó parte de la primera generación de dioses olímpicos junto a sus hermanos Zeus, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia. Desde su nacimiento, su destino estuvo marcado por el temor y la tragedia, pues su propio padre, Cronos, vivía obsesionado con una profecía que anunciaba su caída a manos de uno de sus hijos. Aterrorizado ante la idea de perder su trono, Cronos decidió devorar a cada uno de sus descendientes en cuanto nacían, creyendo que así evitaría su fin. Hades, al igual que sus hermanos mayores, fue tragado por su padre y quedó atrapado en su estómago durante años, sumido en la oscuridad y la desesperación. Sin embargo, la madre de los dioses, Rea, incapaz de soportar la pérdida de todos sus hijos, ideó un plan para salvar al último de ellos, Zeus. Cuando llegó el momento de dar a luz nuevamente, engañó a Cronos y le entregó una piedra envuelta en pañales en lugar del bebé, permitiendo que Zeus creciera en secreto, lejos del alcance de su temible padre. Cuando Zeus alcanzó la madurez, decidió cumplir la profesión y enfrentarse a Cronos. Con la ayuda de la diosa Metis, le dio una poción que lo obligó a vomitar a sus hermanos, liberando a Hades, Poseidón y los demás dioses que habían permanecido cautivos dentro de su cuerpo durante tanto tiempo. Una vez reunidos, los jóvenes dioses, sedientos de justicia, se prepararon para la batalla contra los titanes en una guerra colosal que sacudiría los cimientos del cosmos. Durante esta épica contienda, Hades apoyó un papel crucial. Con su astucia y habilidades, se infiltró en el campamento de los titanes y utilizó su casco de invisibilidad, un poderoso artefacto forjado por los cíclopes, para moverse sin ser detectado y atacar a sus enemigos desde las sombras. Gracias a su intervención, junto con la fuerza de Zeus y la destreza de Poseidón, los dioses lograron derrocar a Cronos y encerrar a los titanes en el Tártaro, una prisión sombría en las profundidades de la tierra. Así, con la victoria asegurada, los dioses se repartieron el dominio del universo, y Hades, aunque había luchado con valentía en la batalla, recibió el reino más sombrío de todos, el inframundo,
un lugar donde reinaría por la eternidad como señor absoluto de los muertos. Tras la derrota definitiva de los titanes, el mundo quedó en manos de los nuevos dioses olímpicos, quienes debían establecer un nuevo orden y repartir el dominio del universo. Para ello, los tres hermanos más poderosos, Zeus, Poseidón y Hades, decidieron ordenar sus reinos de manera justa, lanzando a suertes para determinar quién gobernaría cada parte del cosmos. El destino quiso que Zeus obtuviera el cielo, convirtiéndose en el soberano supremo de los dioses y el encargado de gobernar desde el monte Olimpo. Poseidón recibió el vasto y turbulento dominio de las aguas, tomando el control de los océanos y todas las criaturas que los habitaban. Hades, por su parte, recibió el inframundo, el reino de los muertos, un lugar de sombras profundas, ríos místicos. A simple vista, el destino de Hades parecía el más desafortunado de los tres, pues su reino no era luminoso ni glorioso como el de Zeus, ni majestuoso y cambiante como el de Poseidón. El inframundo no era un lugar de castigo indiscriminado, sino un espacio de tránsito y justicia. Al llegar a su reino, las almas debían cruzar el río Estigia a bordo de la barca de Caronte, el barquero eterno que cobraba un óbolo como pago por el viaje. Una vez dentro, las almas eran juzgadas por tres jueces divinos, Minos, Radamantis y Eaco, quienes determinaron su destino final. Algunas almas fueron enviadas a los campos elíseos, un paraíso reservado para los virtuosos, otras a los prados de Asfódelos, donde vagaban en una existencia gris y nebulosa, y las más malvadas eran arrojadas al Tártaro, un abismo de tormento eterno donde los peores criminales sufrían castigos acordes a sus crímenes. A pesar de su relevancia, Hades nunca fue un dios adorado con fervor como Zeus o Poseidón. Su figura inspiraba respeto, pero también temor, pues su sola mención recordaba a los mortales la ineludible llegada de la muerte. No tenía templos grandiosos ni altares fastuosos, ya que los antiguos griegos evitaban atraer su atención. Sin embargo, su presencia era constante y su influencia innegable, pues sin él, el equilibrio del universo se desmoronaría. Aunque permanecía en las sombras, Hades era, en muchos sentidos, uno de los dioses más poderosos y fundamentales de toda la mitología griega. Hades no gobernaba un infierno de tormentos eternos como muchos creen, sino un reino complejo y ordenado donde los muertos encontraban su destino final según las acciones que hubieran realizado en vida. Su morada, el Erebo, era un lugar envuelto en sombras perpetuas, un dominio silencioso donde el tiempo carecía de significado para quienes lo habitaban. En su vasto paisaje se extendían ríos místicos que marcaban las fronteras entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. El Estigia, el más célebre de estos ríos, era un torrente oscuro y turbulento cuyas aguas otorgaban invulnerabilidad a quienes se sumergían en ellas, como sucedió con el héroe Aquiles. Sin embargo, para la mayoría de los mortales, el Estigia era el umbral final, la barrera definitiva entre la existencia y la eternidad. Otro de estos ríos, el Lete, era el río del olvido, cuyas aguas hacían que las almas que bebían de él perdieran todo recuerdo de su vida anterior, preparándolas para una existencia sin memoria en el inframundo. También estaba el Aqueronte, el río del dolor, el Flegetonte, un torrente de fuego ardiente, y el Cocito, el río de los lamentos, cuyas aguas resonaban con los sollozos de las almas. Las almas que llegaban al reino de Hades no vagaban sin rumbo. A la entrada, el temible Can Cerbero custodiaba la puerta, impidiendo que los vivos entraran y que las almas escaparan. Las almas eran llevadas algunas veces a un juicio que determinaba su destino final. Este juicio
era llevado a cabo por 3 jueces divinos, Minos, Eaco y Radamantis. Según la vida que el alma hubiera llevado en la tierra, se le asignaba una de 3 posibles moradas: los campos elíseos, el destino de los virtuosos y héroes, donde se disfrutaba de una paz eterna; los prados de Asfódelos, un lugar intermedio donde residían las almas comunes, condenadas a una existencia monótona y sin recuerdos; y el Tártaro, la prisión más profunda y temida del inframundo, donde los condenados sufrían castigos proporcionales a sus actos. Una de las historias más famosas y trascendentales de la mitología griega es la unión de Hades con Perséfone, la joven e inocente hija de Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad. Este mito no solo define la relación entre los dioses del Olimpo y el inframundo, sino que también explica el origen del ciclo de las estaciones, un fenómeno fundamental para la vida en la tierra. Perséfone, también conocida como Coré en su juventud, era una diosa de gran belleza, asociada con la primavera y el florecimiento de la naturaleza. Su madre, Deméter, la amaba profundamente y la protegía con celo, evitando que se alejara demasiado de su lado. Sin embargo, su destino estaba marcado por un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. Hades, el poderoso y solitario dios del inframundo, obtuvo a Perséfone desde las sombras y quedó cautivado por su hermosura. Aunque su reino era vasto y lleno de riquezas, no tenía compañía ni una reina que gobernara a su lado. Sabía que Deméter nunca permitiría que su hija descendiera al inframundo, por lo que decidió tomarla por la fuerza. Un día, mientras Perséfone recogía flores en un prado con sus compañeras ninfas, la tierra se abrió de repente y, desde las profundidades, emergió Hades en su carro dorado tirado por caballos negros. Sin darle tiempo a reaccionar, la tomó entre sus brazos y la llevó consigo al inframundo. Cuando Deméter se dio cuenta de la desaparición de su hija, el dolor y la angustia se apoderaron de ella. Recorrió el mundo entero buscándola, interrogando a dioses y mortales sin descanso. Durante días y noches lloró y gritó su nombre, pero nadie parecía tener respuesta. Finalmente, fue Hécate, diosa de la magia y la encrucijada, quien le reveló que había escuchado los gritos de Perséfone, aunque no sabía quién la había tomado. Zeus envió a Hermes, el veloz mensajero de los dioses, al inframundo con la orden de traer de vuelta a Perséfone. Hades, aunque renuente a separarse de ella, sabía que no podía desafiar directamente la voluntad de Zeus. Sin embargo, antes de dejarla partir, ideó una estratagema. Ofreció a Perséfone granadas, un fruto prohibido en el inframundo. Sin saber las consecuencias, la joven comió algunas semillas. Cuando Hermes la llevó de regreso con su madre, Deméter la abrazó con alegría y todo pareció solucionado. Zeus propuso un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con su madre en la tierra, trayendo consigo la primavera y el verano, y el otro tiempo con Hades en el inframundo, durante el otoño y el invierno, cuando la naturaleza se marchita y la tierra cae en letargo, reflejando la tristeza. Aunque temido por mortales y dioses por igual, Hades no era un ser malvado ni cruel, sino un gobernante necesario para el equilibrio del universo. Como dios del inframundo, su papel era administrar el reino de los muertos, asegurando que cada alma recibiera su destino justo. A diferencia de los dioses caprichosos del Olimpo, Hades era imparcial y regía su dominio con un sentido de orden inquebrantable. No buscaba aumentar su poder ni interferiría en los asuntos de los vivos, sino que se limitaba a cumplir su deber. Los antiguos griegos no lo consideraban un demonio ni un tirano, sino un juez implacable e incorruptible.
no se deleitaba en el sufrimiento de los condenados ni imponía castigos arbitrarios, sino que garantizaba que cada alma recibiera su merecido. Para ello, delegaba el juicio de los muertos a 3 jueces, Minos, Eaco y Radamantis, quienes determinaban el destino de las almas según sus acciones en vida. Aquellos virtuosos eran enviados a los campos elíseos, un paraíso de paz y felicidad. Las almas comunes iban a los prados de Asfódelos, donde vagaban sin pena ni gloria, y los malvados eran arrojados al Tártaro, un lugar de tormento y sufrimiento. A pesar de su importancia en la mitología, la figura de Hades ha evolucionado a lo largo de los siglos, adquiriendo diferentes interpretaciones en la literatura, el arte y la cultura popular. En la antigüedad, era representado como un dios severo y majestuoso, con una barba oscura y una expresión solemne, portando su vidente y acompañado por el feroz Can Cerbero. Con el tiempo, sin embargo, su imagen fue fusionándose con conceptos más oscuros, hasta ser asociado erróneamente con el diablo en la tradición cristiana. En la literatura moderna, Hades ha sido retratado de múltiples formas, desde el villano despiadado hasta un ser más complejo y ambiguo, reflejando su verdadero papel en la mitología griega. Su presencia en el cine, la televisión y los videojuegos ha mantenido viva su leyenda, convirtiéndolo en un personaje recurrente en historias de fantasía y mitología. Hades sigue siendo una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la mitología griega. A lo largo de los siglos, su historia ha trascendido culturas, evolucionando desde los antiguos relatos orales hasta convertirse en una fuente inagotable de inspiración en el arte, la literatura, el cine y los videojuegos. Su papel como gobernante del inframundo no es el de un villano, sino el de un guardián del equilibrio universal, asegurando que el ciclo de la vida y la muerte continúan su camino. Su historia nos recuerda que la muerte no es un castigo ni un final definitivo, sino una transición necesaria dentro del orden natural del cosmos. Al igual que las estaciones del año cambian y se renuevan, la existencia fluye en un eterno ciclo de transformación. Hades, lejos de ser un tirano, es la personificación de ese orden inmutable. Un dios que, aunque temido, desempeña un papel fundamental en la estructura del universo. Gracias por acompañarnos en este viaje por el inframundo. No olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura sobre la mitología griega.